Soy Raúl Orlando Álvarez, soldado clase 62, presté el servicio en el Regimiento de Infantería 5 y Paso Los Libres. Soy soldado clase 62, me llamo Alberto Campos, presté servicio en Paso Los Libres, en el Regimiento de Infantería 5. Bueno, yo soy Miguel Escano, soldado clase 62, ex soldado clase 62, presté servicio en el Regimiento de Infantería 4 de Montecasero, Corrientes. Mi nombre es Daniel Oscar Guzmán, perteneciera a la Raíz 5 de Paso Libre, compañía C Yapeyú, donde presté servicio. Bueno, yo soy Verón Juan Albino, clase 1962, presté servicio militar en el Regimiento 5 de Infantería, en compañía C Yapeyú 6 meses y el resto en la compañía de servicio. Bueno, estamos haciendo el servicio militar obligatorio, que en ese tiempo tenía que presentarse y bueno, estábamos ahí. Después el 2 de abril, cuando hacemos la formación a las 8 de la mañana, bueno, nos dan a conocer que Argentina recupera las Islas Malvinas y bueno, el general Magarabaña nos comunicó que posiblemente seremos parte del grupo que tenemos que ir para defender las Malvinas, ¿no? Mira, yo en realidad tuve de baja, porque yo salí en la primera baja, salí a los 9 meses. Yo salí en noviembre y me fui a cosechar. Andaba cosechando como todos creo que los veteranos, la mayoría de los veteranos agarró en el obraje o en el campo o trabajando así cualquier cosa, porque la gente rica nunca va a la guerra, ¿viste? Y bueno, me enteré cuando andaba cosechando, me enteré que creo que tomaron un día miércoles Malvinas, pero bueno, yo lo escuché por radio, pero no. Y bueno, yo cuando escuché, bueno, yo el sábado ya venía a casa porque yo iba los lunes y volví los sábados. Y cuando llego a casa, mi papá me dijo que yo tenía la carta de citación para que reincorporarme al regimiento por el tema de Malvinas. Y bueno, llegué el sábado ya, y bueno, el lunes, por supuesto, presenté el documento nada más y ya subí en el colectivo, porque el colectivo de la terminal era ahí en el Hotel Parro. Y bueno, y de ahí me fui a Corrientes Capital, todavía corría el tren, y de ahí me fui a Montecasero en tren, que es bastante lejos, porque de acá hay 700 kilómetros de Montecasero. Y yo me enteré un mes antes de lo que viajamos, un mes antes de viajar. Estaba prestando servicio en el Regimiento 5 de Infantería, servicio obligatorio. Y justo el mismo 2 de abril nos enteramos porque estuvimos... ahí había una cantina que había en el regimiento y era un día que lloviznaba así, y como nosotros ya estábamos, la clase 62 estaba a punto de salir de baja, era muy poco lo que hacíamos, siempre hacíamos guardia a la noche nomás y después teníamos libre. Y ahí nos enteramos el mismo 2 de abril que teníamos que estar preparados para salir. Bueno, un día 8 de abril más o menos, llegó un general de apellido Parada al Regimiento 5 de Infantería, donde fuimos a toda la compañía a formar en un playón grande, y ahí habló el general Parada de que el Regimiento 5 de Infantería tenía que ir a las Islas Malvinas. Mira, en realidad nosotros nos enteramos recién el 26 de abril que íbamos a Malvinas. Si bien nosotros nos reincorporamos, las Malvinas se tomó el 2 de abril, nos reincorporamos más o menos, qué sé yo, poner el 10 de abril. Y bueno, de ahí hasta que preparamos todo, nos dijeron, lo único que nos dijeron que vamos al sur, que no sabíamos a qué parte del sur, lo único que nos dijeron. Bueno, de ahí, de Montecasero, tomamos un tren, fuimos a Gualeguaychú, Entre Ríos, y de Entre Ríos ahí embarcamos en los aviones, que había cualquier cantidad de aviones, y bueno, y no sabíamos a dónde íbamos al sur, pero no sabíamos a dónde.
en realidad no sabíamos a dónde íbamos. Nosotros, los soldados, ¿no? Ellos, por supuesto, sabían. Y bueno, fuimos a Comodoro Rivadavia, estuvimos ahí una semana en Comodoro Rivadavia. Y bueno, entre ir y venir se hizo el 25, el 26. Vamos temprano bueno, el 25 nos dijeron, bueno, mañana nos vamos a Río Gallego. Bueno, era 26. Y bueno, llegamos a Río Gallego y bueno, nos dijeron, bueno, muchachos, a partir de hoy, prepárense que mañana partimos a las 5 de la mañana rumbo a Malvinas. Recién ese día, el 26 de abril, y al otro día era mi cumpleaños, así que cumplí años allá en Malvinas. Entre todo bien, tranquilo, porque no, o sea, como que nos sorprendió, a mí personalmente, no, creo que a todos mis compañeros, como que nos sorprendió la manera, digamos, porque no estábamos enterados de nada y nos comentaron ahí cuando nos llamaron todos al playón y bueno, ahí se reunió el regimiento completo y ahí el jefe del regimiento nos informó lo que pasaba y a lo que nos teníamos que atener y está preparado para salir cuando nos decía nomás. No, yo reaccioné bien porque yo realmente no sabía ni qué era una isla Malvinas, no sabía qué era. Cuando ellos decían van a ir a la guerra, van a ir a la isla Malvinas, van a ir en avión, yo estaba contento porque no conocía cómo era, no sabía qué era Malvinas. Cuando llegamos allá recién me empecé a enterar ahí que era algo, cómo era la Malvinas, un pedazo de tierra con un pueblo, había petróleo, todas esas cosas ahí. Y un lugar bastante frío, ¿no? Los jóvenes, es decir, los soldados, en su gran mayoría, no había, como te podría decir, tristeza o angustia o algo así. Sí había, por ejemplo, había notado en los suboficiales y algunos oficiales, ¿no es cierto? Uno lo veía que estaba un poco triste y un poco, no sé, ¿cómo te podría decir? De que cuando se enteró que teníamos que ir a Malvinas. Los soldados no, los soldados estaban normal, tranquilos. Bueno, la reacción fue buena, porque en realidad muchos no sabíamos lo que nos esperaban. Sí vimos muchas preocupaciones en los suboficiales y oficiales que pusieron una cara de, bueno, qué es lo que va a pasar. Y bueno, qué sé yo, estamos preparados físicamente durante todo el año. Nos fueron preparando, creo, para estar activos y bueno, creo que ellos ya venían manejando el tema de recuperación de Malvinas, ¿no? Bueno, una vez pisé suelo las Islas Malvinas, de ahí eligieron 6 soldados para hacer guardia permanente en el centro de operaciones logísticos, que se llamaba el COL, era para un coronel y un teniente coronel, donde de ahí ellos estaban a cargo de dar las órdenes para los víveres, para cada regimiento. Y ese estaba ubicado más o menos a 50 metros de la casa del gobernador Mario Benjamín Menéndez. En Puerto Argentino. Puerto Argentino, sí. Puerto Argentino. Y bueno, nosotros, o sea, el viaje fue medio... Nosotros salimos en tren de Paso Lo Libre hasta Entre Ríos. Y ahí fuimos en avión a Comodoro Rivadavia. Y en Comodoro Rivadavia estuvimos 3 días por ahí. Y nos pasaron a Puerto Argentino en avión. Y de ahí de Puerto Argentino estuvimos un día, amanecimos ahí. Y al otro día ahí sí ya nos pasaron en barco, algunos en helicóptero. Nos pasaron a Darwin. Y ahí fue sí al destino, hasta el 14 de junio, digamos. Y bueno, la compañía se trasladó a Monte Harley. La compañía se trasladó a Monte Harley y parte de la compañía quedó en Puerto Argentino. Algunas fueron a Monte Harley, como te dije, otras 2 hermanas, así lo empezaron a repartir.
Fuimos de Yapeyú a Paso Libre a Concordia, Entre Ríos en tren, en avión a Trelew. Trelew estuvimos 3 días cubriendo los tanques de gasoil que había, porque supuestamente los ingleses pueden llegar a buscar combustible, y bueno, de ahí en avión a Puerto Argentino. De Puerto Argentino bajamos el avión, nos subieron a un helicóptero y nos llevaron a Puerto Howard, que después se llamó Puerto Yapeyú por nuestro regimiento y nuestra compañía, ¿no? Con la misma incertidumbre en la mirada, por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre, y a los jefes argentinos la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y decía, era una sensación medio rara, porque por ahí como que no la tomamos nosotros, como que íbamos, sabíamos la fecha que salimos, pero no sabíamos si volvíamos, qué fecha volvíamos, si teníamos que volver, pero sí, demasiado tranquilo nomás. Y nosotros llegamos ahí el 16 de abril, y ahí ya se nos dimos cuenta que estuvimos, porque ya nos empezaron a explicar. Ahí cuando estuvimos en Malvinas recién explicaron cómo era la bandera inglesa, cómo venía el bombardeo, todo. Nos hacían caballo hoyo para cobacharnos. El 1 de mayo, porque fue los primeros muertos que tuvimos, tanto ellos como nosotros, porque fue como las 6 de la mañana que nos agarró desprevenidos, porque aparte nosotros éramos fusileros, no podíamos hacer mucho. Lo que combatieron fueron los que tenían antiaérea, los misiles, los aviones, los Mirage. Pero nosotros los fusileros, ¿viste? Porque eran bombardeos con aviones, ¿viste? Que no podés tirar con un fusil, no podés tirar porque el avión tiene más rápido que el sonido, ¿viste? Así que mucho no podíamos hacer, sino que cubrirse nomás, ¿viste? Para que no te caiga una bomba encima, ¿viste? Y realmente nos dimos cuenta, apenas llegamos, empezamos a preparar nuestro hogar, donde tenemos que quedarnos, nos dieron instrucciones, la forma de hacer nuestros pozos de ahorro, limpiar los armamentos y qué sé yo, pero realmente nos dimos cuenta que estaba una guerra cuando empezó, que fue el 1 de mayo, donde empezó los bombardeos y ataques de Inglaterra en distintos lugares donde estamos distribuidos sobre las Islas Malvinas, ¿no? Bueno, la experiencia fue algo espectacular, más allá de que fue prácticamente un infierno, ¿no es cierto? Porque a pesar de que no fue 1 año, ni 2, ni 3, ni 4 años, pero se sintió como peor que
en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ahí hubo soldados que han muerto de hambre, por ejemplo. Puedo decir, no puede ser, pero pasó, así que fue terrible. La hambruna, nomás te digo, ¿viste? Porque también a veces uno ve o veía, por ejemplo, yo veía en las Islas Malvinas, por supuesto, pero en Puerto Argentino estaban los contenedores llenos de víveres que mandaban de aquí. Inclusive había gorro de todo, el lana que tejían acá las amas de casa, las mujeres, bueno, que enviaban de aquí, ¿no es cierto?, a las Islas Malvinas. Y estaban llenos, nada más que inclusive de víveres, pero no se repartía. Bueno, al temor por ejemplo, porque los aviones desde que empezaron a llegar, llegaba, por ejemplo, bueno, esa madrugada llegaron varios, pero después mandaba un avión a la 1 de la tarde, otro avión inglés, por supuesto, a las 10 de la noche, cosa cuando veían ellos que querían sobrevolar, por ejemplo, helicópteros, llevar víveres a las trincheras o a otros regimientos así nuestros, ¿no es cierto? Tenía que llevar de un punto a otro, parece que mandaban un avión, ¿viste? Y cuando llegaba un avión inglés, por ejemplo, se paraba todo, no se llevaba nada a las trincheras. Y lo poco que llevaban, los oficiales se hacían quedar y el otro poco los suboficiales. Así que el soldado no veía nada. Y es como nacer de nuevo. Para mí era nacer de nuevo ahí, porque ahí empezabas a aprender de todo. Ahí empezabas a aprender cómo vas a sobrevivir, cómo te vas a defender. No era como estar en el regimiento, era muy distinto. Tenía que trabajar, hacer refugio, tenía que cuidarte, mirar, no dormir la noche, no dormir de día. Se dormía sentado, porque no se podía, porque era una tierra muy húmeda era. Había piedra y barro, agua, porque caía nieve, caía agua y así era todo el día. A la noche helaba y tenía que caminar el otro día sobre hielo. Y son varias sensaciones que uno aprende ahí, se aprende muchas cosas, principalmente que aprende a valorar que tener, o sea, los camaradas que tenía al lado, cuando estás ahí, cuando el momento de los ataques del enemigo, o sea, no es que tengas miedo, sí, sentí miedo, no así, yo no tuve miedo porque esa es mentira. Al que me dice yo no supe lo que es miedo, yo a ese no le creo, porque se siente la sensación del miedo, y más cuando sos atacado y tenés que atacar, no, es todo por esto que uno no se pone a pensar en ese momento, pero sí. Y mira, es que yo creo que Malvinas nos marcó a todos. Después de Malvinas ya uno no vuelve a ser como de Malvinas de la guerra, no vuelve a ser la misma persona, porque se terminan proyectos, se terminan futuros, porque a lo mejor vos planeaste algo para después, ¿viste? Y te sale todo mal, que no tenés una asistencia psicológica, o sea que Malvinas a nosotros nos marcó para toda la vida. Después de Malvinas no fuimos la misma persona que cuando fuimos al servicio militar, y fue muy traumático todo. Cuando el regreso fue muy traumático, porque como te digo, no teníamos nada, no sabíamos qué hacer. Aparte no teníamos orden de no hablar sobre Malvinas, y porque ese tiempo estaban los militares, bueno, uno no hablaba de Malvinas, y eso se fue acumulando con el tiempo, y un día explota, ¿viste? Y la experiencia de vida es un día a día que íbamos sobreviviendo. En los primeros tiempos, como dije, hasta el 1 de mayo fue una cosa, porque nos podíamos alimentar medianamente bien, no todo lo necesario que era posible, pero
había mercadería para alimentarnos solamente al mediodía y bueno, a la tarde. Y bueno, después rebuscándonos y bueno, con el paso del tiempo, cuando empezó la guerra, ahí sí ya no llegaban más ni mercaderías, nos quedamos sin nada, no nos abastecíamos, porque estábamos bastante lejos de puertos argentinos y bueno, ahí donde había movimiento, los ingleses atacaban nuestro puerto, nuestro lugar de abastecimiento, ¿no? No, era bueno, nuestro soldado era bueno, nada más que cada uno se arreglaba solo, teníamos que cuidar muy mucho entre cada uno, porque era muy poca la relación, pues no nos juntábamos, éramos 2 o 3 que estábamos juntos, si te apartaba era más 30, 40 metros de separación, no teníamos unión ahí, no nos juntábamos nunca. Y eso fue lo, digamos, se habla mucho de eso, tanto de la ropa como del vestimiento, como del alimento. Por empezar, que nosotros una semana y después no teníamos más alimentos. La ropa era lo que llevábamos puesta. Con eso fuimos, con eso volvimos. No teníamos, así que se iban a cambiar. Ya tuvimos 74 días y creo que una vez nos bañamos de los 74 días. Esa es la realidad. Y la comida era, después de la semana, ya era una vez por día. Eso era cebolla hervida y zanahoria y las carnes de oveja que venía y nada más. Y tenías que aguantar hasta el otro día. Y las condiciones, como toda guerra, uno sabe que si bien nosotros no somos un país que está en guerra siempre, todas las guerras son horribles, terribles, y sí, la vestimenta era no adecuada para ese clima, porque nosotros, te imaginas, llevamos musculosa, llevamos jota, todos nos hicieron cargar. Y sabíamos que ellos sabían que desde ahí hace frío todo el tiempo, ¿para qué vas a llevar una musculosa, un pantalón corto? Así que todo eso fue una mala organización. Aparte se llevó cocina a leña, diciendo que en Malvinas no hay leña, no hay árbol, en Malvinas no hay árbol, solo hay roca. Lo único palo que puede encontrar son los alambrados que hacen los kelper ahí para cubrir su campo con las ovejas, todo eso, por los animales que tienen. Y bueno, después cuando empezó a escasear la leña, te imaginas, éramos 15.000 soldados en Malvinas, ¿cómo hacer para cocinarla con leña? Físicamente estaban al 100% cuando se llegó todo ahí, apto para cualquier cosa. Pero la ropa no era tan, no tuvimos algo hermético, digamos, para el frío, eso no había, era todo natural. Es decir, como de acá, cualquier ropa, no había ninguna diferencia, todo era lo natural de acá, así que no había algo especial para el frío ni para nada, ¿no? Y bueno, la vestimenta que teníamos pues era la misma que teníamos acá, con camisa, chaleco, un pullover y campera inflable. Para acá, para esta zona, buenísimo, pero para la zona de allá realmente no nos cubría bien. Encima el viento, el frío, la lluvia, el tiempo sin bañarnos después, porque creo que nos bañamos 1 o 2 veces en lo que estuvimos en Malvinas. Estar con los borseos continuamente puestos, prácticamente sin sacarnos, los pies se nos mojó todas las botas mojadas, así que
y esa forma nos fue afectando a todo el cuerpo. Al último era un frío continuo las 24 horas que no pudimos soportar. Más, como te dije, el viento, el frío, otro clima, temperaturas muy bajas, y bueno, se nos complicó la situación, ¿no? Y comíamos, qué sé yo, y guisos, así, viste, de lenteja o guiso de fideo, pero la comida se cocinaba abajo, viste, porque era en cocina a leña, ya te digo, y que entre el llovino y la nieve no calentaba bien, se calentaba abajo y se cocinaba la comida que estaba abajo, las cosas que estaba abajo, y bueno, para después servirla lo mezclaban todo y ahí se calentaba un poco, y bueno, y lo que si te tocaba cocida, te tocaba bien cocida, y si no, la tenías que comer, como se dice, sancochada, viste, hervida, porque aparte, viste, que primero era un plato de comida, 2 galletas y el postre, los primeros días. Después ya era el plato de comida y una galleta. Después ya era el plato de comida nada más, porque ya no había pan. Ese tiempo nos daba una galletita así redonda, ¿viste? Y bueno, después ya empezó a escasear la comida, empezó a escasear los cigarrillos, que todo el mundo fumaba, porque en esa situación te ves la obligación de fumar o hacer algo que calme tu ansiedad, ¿viste? O calme tu miedo, tus ganas de vivir, o qué sé yo. Según cada uno hace su propia vida, ya no olvida, cada uno piensa distinto, y bueno, uno hace una cosa, otro otra, y bueno, así se va pasando los días. Y a veces lo que se encontraba en la basura, porque se caneaban ovejas, tiraban todos los desperdicios en el río o en la costa y se sacaba de ahí y se comía, se hacía hervir, se comía. Si no, se tomaba sopa que nos daban ellos. Al mediodía se tomaba sopa con una agüita ahí, con una zanahoria, una cebolla y nada más. Se sobrevivía así, no comíamos casi nunca. Pan, carne, pan no conocimos nunca ahí. Tuvimos 2 meses largos y no conocimos nunca pan. Carne se conocía una vez, 2 veces nos había comido el tiempo que estuvimos ahí, porque no carneaban ahí, carneaban oveja para ellos, para nosotros no. Sí, pues aparte ahí nosotros, o sea, éramos 3, 4 en cada pozo de zorro, digamos, y ahí teníamos un compañero que era correntino, tal Sandoval, le decía Tacuarita, le decíamos nosotros porque era muy flaquito. Y él no sé cómo se geniaba, por cuestión que él traía todos los desperdicios que tiraban los jefes, cuestión de cáscara de papa, de todo, cáscara de cebolla, todo lo que sea zapallo que tiraban. Y eso teníamos una latita ahí que lo hervíamos con la misma turba, y eso también nos salvó, porque si no, no sé si íbamos a volver. Porque había compañeros que se baleaban ya no daban más, había compañeros que estaban tirados en la carpa que no se levantaban más. Y no es porque no querían, sino porque ya no era insoportable, no se aguantaba más. Encima, los mismos jefes eran bastante complicados con nosotros, porque había personas muy buenas con nosotros, pero así también como había bueno, había cada uno que hoy no. O sea, sería bueno no verlo, yo no lo vi a ninguno. En mi grupo, aún así, yo estando a 50 metros de la casa del gobernador, a la 1 de la tarde pasaba, por ejemplo, el almuerzo, digamos, no sé si en la de cocina que se tenía el regimiento, y te daban en la marmita un plato de sopa fría. Ese era todo. A las 5 de la tarde nos daban un mate cocido sin azúcar, y ese era todo. Al almuerzo era un plato de sopa, y a las 6 de la tarde era un mate cocido, pero amargo, te hacía peor. Ese era todo, a donde yo estaba, donde yo comía eso, por ejemplo.
ese no era comida tampoco. Y había que comer, en el último tiempo había que comer residuos, salir a rebuscarse. En el primer momento se podíamos alimentar un poco, como te dije. Después cuando empezó la guerra, sí. Después del 1 de mayo ya era lo que se podía. Nosotros estábamos dentro de un grupo, yo realmente estaba dentro de un grupo que tenemos un cabo que nos permitía, cuando se podía, ¿no? A ir a la zona de campo, matar una oveja, traer y bueno, cocinarlo para el grupo que éramos. Pero era muy así, muy de vez en cuando, era muy distanciado porque realmente siempre estábamos atentos a lo que pasaba en la guerra, ¿no? Mi compañero de pozo Zorro, porque tenemos Pozo Zorro que hicimos, éramos 2 por Pozo Zorro, lamentablemente en un ataque aéreo, estamos dentro del Pozo Zorro, escuchamos alerta para que venía atacando un avión, salimos los 2, sale el cabo que estaba ahí cerca de nosotros, nos avisa, cuando llega, venimos trasladando, nos dice el cabo, métase dentro del pozo, que ahí vienen trasladando, y yo reacciono, el cabo me reacciona también, me agarra la parte de abajo de mi espalda, me tira para dentro del pozo, yo le tiro a mi compañero para tratar de agarrarlo también para que él se meta dentro del Pozo Zorro. No tuve la suerte de agarrarlo bien firme, se me escapó, quedó ahí, le agarró media parte del cuerpo, de las piernas para abajo, todo el abdomen también, y bueno, lamentablemente se murió desangrado, y así como otros compañeros más que en ese mismo bombardeo perdimos 4 compañeros más, ¿no? Sí, un compañero ahí cerca de nosotros nomás, ahí a 20 metros nosotros se murieron 2 muchachos, uno de Corriente y uno de Chaco. No, bueno, ahí no. Sí, del mismo regimiento, pero eran de la compañía C, de la Yapeyú. Nosotros estábamos en la B, o sea, yo estaba en la B, porque estaba la B, la comando, la A, la servicio y la Yapeyú. O sea, era el mismo regimiento, pero nada más que distintas compañías. Sí, 15, 16 creo que murieron. El más cercano que tuve fue el de acá de Quitilipi, Casco Carlos, que era mi compañero, el de cama, acá en el regimiento cuando estuvimos era compañero de cama, éramos muy amigos, éramos como hermanos, más que hermanos, porque los hermanos a veces se pelean, nosotros no peleamos nunca. El año que pasamos bien, charlando, reflexionando, a veces habíamos estado horas sentados acá en el regimiento y sin decir nada, y bueno, después tocó y él era muy católico, él rezaba muchísimo, yo digo que él se fue con mucha paz, porque él rezaba mucho, en Semana Santa acá, él iba cuando se hizo Semana Santa acá en Monte Casero, en Corrientes, él estaba todas las semanas, hacía iba a la iglesia del regimiento, era muy católico. Y bueno, y él lamentablemente murió el 14 de junio, el día de la rendición, porque cuando venían replegándose, le cayó una bomba cerca de un montículo de piedra que había. Y bueno, cayó la bomba, por supuesto desparramó todo y le pegó en el estómago una esquirla, una piedra. Nosotros llamamos esquirla, pero era una piedra, ¿viste? Y bueno, y así, ¿viste? Y después, bueno, los otros, por supuesto, también yo los recuerdo a todos como te dio el caso de Casco particular, porque era muy amigo, éramos, ¿viste? Sí, como te dije hoy, miedo se tiene, pero o sea, había una sensación medio rara porque
Vos decís, tengo miedo, pero vos sabés que tenés que ir al frente. Sí, bastante. Sí, a donde estuvimos nosotros era muy peligroso, era llanto, tenía miedo, la gente lloraba, se quería matar. En principio tenía un poco de recelo, digamos. Porque uno llega, viste, que uno puede hacer. Pero después era algo natural. Si venían los aviones, uno tenía que descansar. Por ejemplo, si yo estaba en hora de descanso, me tocaba dormir, por ejemplo. Si yo salía de guardia. Yo salía de guardia, por ejemplo, a las 8 de la mañana y entraba a las 7 de la tarde. Si a las 1 de la tarde venía un avión, bueno, los primeros días era de estar en posición de combate. Y después ya no, después ya era algo natural, venía el avión. Bueno, a mí me tocaba descansar, así que yo tengo que descansar. El de guardia estaba lo que tenía que estar de centinela, así que... Los primeros días sí tuve miedo. Hasta he llorado de impotencia, de miedo, de bronca, porque diciendo que cómo puede ser que dos tipos que se odian, matan gente, mandan a matar gente que no tiene nada que ver, porque nosotros no tenemos nada que ver en ese quilombo que tienen ellos. Lo mismo que está pasando ahora en Ucrania y Rusia. Ellos están tomando café planeando a dónde van a matar más gente, a dónde pueden matar más gente, ¿viste? Y la gente es la que sufre. Y el miedo sí, pero lo va superando porque cuando llega, ¿viste? Bueno, después ya cuando pasan los días ya vos mismo esperás volver a casa o quedarte allá. Una de las dos cosas, ¿viste? Y ya después ya perdés el miedo, ya no te interesa nada, ya rogás por favor que vengan, que sea lo que sea, que si te tienen que matar, que te maten, porque ya no podés vivir en la vida que estás viviendo, ¿viste? Porque estás mojado, vivís en una trinchera que tenés los pies hasta la rodilla de agua, o barro, no podés dormir de frío, tenés los pies congelados, las manos congeladas todo el tiempo. Y o sea que no es vida lo que estás pasando, estás sobreviviendo en una situación límite que te da cosa, ¿viste? Que te dice, bueno, me quiero morir, si me tengo que morir hoy, me muero hoy, y si no, bueno, no sé, pero porque tampoco no sabes cuándo va a terminar la guerra, ¿viste? Puede durar 2 meses, puede durar 1 año, puede durar 5 años, y sí, después, por supuesto, como te digo, te pasa el miedo, ya no vivís lo que se vive en Malvinas. Porque no hay nada que hacer, porque no, lo único bueno es esperar, el desenlace de la guerra, porque otra cosa no pensás mucho en tu familia, ahí pensás que recién viste como eso, mi viejo, cómo no hubiese pasado más tiempo con mi viejo. ¿Viste? Como cuando ya tus viejos mueren, vos pensás lo mismo, ¿viste? Y allá pensamos lo mismo, ¿viste? Y yo cuando recibí una carta de ellos, ¿viste? Bueno, ellos tuvimos una sola comunicación, yo les mandé una carta y ellos me contestaron. Después se bloqueó el puente aéreo y ya no se recibían más cartas, ¿viste? Así que ellos nunca tuvieron información mía, ¿viste? Ni yo de ellos, ¿viste? Así que... Y la verdad que tenemos miedo pero era también nuestra vida y la vida de ellos. Teníamos que defendernos, teníamos la parte de noche que nos atacaban los Vulca. Los Vulca eran unos prisioneros ingleses que estaban ahí, tenían pena de muerte. Ellos nos mandaron para Malvinas. Si volvía de Malvinas, ellos quedaban libres. Y ellos atacaban como parte de noche, nos atacaban por tema de cuchillos, esa parte. Bueno, lamentablemente en una parte tuvimos una lucha así muy cerca porque justo de tanto tiempo que estábamos haciendo guardia que se nos durmió de un grupo de un sector y pudieron ingresar ellos y bueno, eso fue lo que nos atacó los Vulca y bueno, también fueron parte de apoyo a Inglaterra, ¿no?
No, pensaba de lo que seguía y pensaba acá en mi casa. Pensaba en mi hermano, en mi mamá, en mi viejo. No me salía de la cabeza eso. Yo pensaba ya en no volver. Pensaba en no volver. No, nada, era como estar, qué sé yo, no había nada especial, digamos, para pensar o algo así, no. Era como que estar, qué sé yo, en un baile había que bailar y nada más que eso, cuidar tu armamento, tratar de conseguir alimentos, ¿no es cierto? Y eso, y más de eso, ahí estar preparado nada más. Yo creo que no teníamos tiempo mucho para pensar. Si tenías tiempo para pensar, creo que lo único que pensabas en tu familia es cómo está y bueno. Pero creo que en una guerra te dan muy prácticamente nada para pensar y bueno, ver y defender y bueno, ver cómo sobrevivir y bueno, si tenés suerte de volver a tu suelo, ¿no? Es que, a ver, allá no pensar nada. Pensar el momento ahí que está cuando, no sé cómo, a ver, son muchas sensaciones raras porque vivías mojado, vivías con hambre, vivías con frío, lastimado, teníamos muchos problemas a los pies, lo principal era eso, y después la debilidad que teníamos, la debilidad, era una cosa increíble, Pero ahí, cuando nos bombardeaban, terminaba la madrugada y dejaban de bombardear y teníamos que estar en los pozos de Zorro ahí, todo mojado, frío. No tenía siquiera así, voy a tomar un mate siquiera acá. No, nada. Tenés que bancártela como estaba y cada día era peor. Cada día más frío, más nieve, más lluvia. Y nosotros estábamos todas en la intemperie, ¿no? Y, reflexionás mucho, pensás en tus amigos, que tus amigos van a seguir viviendo, van a hacer su vida. Y yo qué sé, que cuando vuelvo o si no vuelvo, si me recordarán, no me recordarán. Y si yo tenía la carta, la leía todos los días. La sé de memoria la carta, ¿viste? Porque la leía todos los días, porque te da te da un aliento, ¿viste? Que sabes que tus viejos te están apoyando a pesar de todo, ¿viste? Se ve que están sufriendo más que vos están sufriendo, ¿viste? Porque vos decís, bueno, ellos no están diciendo, bueno, que pobre mi hijo está allá en Malvinas, está sufriendo, que le caiga una bomba y que deje de sufrir. Ellos no piensan, ellos piensan que te quieren ver regresar. Y vos no, vos estás pensando que vos querés morir porque ya no das más. Tenés esa situación límite que ya no podés más, ¿viste? Que querés que se termine todo de una sola vez. Me enteré porque al otro día temprano, antes que salió el sol ya, llegó un oficial. Y ya nos dijeron la guerra terminó. Levante todo lo que tiene y nos vamos, que ya nos vienen a buscar. Y estuvimos ahí sin creerlo. Después, cuando venía saliendo el sol, ya no me acuerdo qué hora era, ahí apareció un helicóptero inglés y bajó ahí. Y ellos decían, todo lo que hay ahí, si es tapen los hoyos, todos los cajones de balas que tienen tapados nosotros. Y ellos nos decían, no lleven nada de acá, no llevan ni una balita en el bolsillo, nada. Que mejor lleven una bala del regimiento y no de acá. Que este helicóptero nos van a revisar. Ahí nos llevaron al lugar, nos revisaron. Caía nieve, me acuerdo que caía nieve, lloviznaba, caía nieve y así. Hacía un frío terrible. Nos desvistieron, nos revisaron y toda la arma tiraba hacia arriba, una montaña de armas como esta casa, de grande la montaña de armas, fusil, falto que había. Y de ahí nos tomaron en filar y nos llevaron al barco. Una sensación bien rara esta que de la manera que terminó y de la manera que se enteramos nosotros, porque supuestamente acá Puerto Argentino se rinde en la Argentina a las 4 de la tarde, eso es lo que nos comentaron, ¿no?
Y allá era las 3 de la mañana y dejaron de bombardear los ingleses a donde nosotros estábamos. Cuando termina eso, estuvimos ahí en el Pozo de Zorro con los compañeros y ahí llega hay una persona que estaba ahí con los jefes, era soldado también, pero él estaba ahí nomás, y llama a cada uno de los jefes de grupo, pues nosotros éramos, o sea, cada uno tenía su grupo, eran de 13, 14, y bueno, llamó a todos los jefes de grupo y se fueron, y bueno, ahí sí como que nosotros, yo me acuerdo que había un camarada que siempre por ahí hablamos, Morales, de apellido le decíamos el Negro Morales, ¿no? Y le decía, vamos a ir al Chaco, ¿no? Ahí entre nosotros reunidos ahí, y él decía, ustedes tan locos, si recién casi nos matan, vamos a ir al Chaco. Y quedamos ahí, pero quedamos con esa sensación nosotros, ¿qué pasa? Algo pasaba, porque para que lo llamen a esa hora, porque nunca nos llamaban a esa hora a nadie. Y tuvimos ahí, o sea, intranquilo, con esa sensación, ¿qué es lo que pasa? Por ahí nosotros mismos pensábamos que a lo mejor a Puerto Argentino lo agarraron prisionero a todos, no, era todo un raro, o sea, entre nosotros ahí. Bueno, llegó el cabo primero, nos habló a todos, nos hizo arrodillar a la vuelta de él ahí, que nos habló que no quiere ver a nadie contento, y ahí fue. Y una parte era alegre, una alegría, y en otra parte no sabíamos qué hacer, digamos, porque se había sufrido tanto, porque se sufrió un montón, y así de bueno, tenía que entregar todo y quedó a cargo de ellos. Y nos enteramos porque, bueno, ya se veía la moral de los superiores. Ya se sentía más o menos, viste, que vos sentís más o menos una derrota, viste, porque ya al faltar armamento, que nos terminaron casi de bombardear todos los camiones, lo poco armamento que se tenía se empezó a romper, y ya vos veías que ya no, cuando más los ingleses avanzaban, vos te ibas replegando. Ellos avanzaban 50 metros y vos retrocedías 50 metros. Y bueno, ahí, después llegó el momento que bueno, dijeron que hay que replegarse, pero no sabíamos que era orden de repliegue, no de rendición. Y bueno, después nos enteramos que, bueno, después, viste, que se fue el comandante de ellos a hablar con el general Menéndez, que estaba en su oficina en Casa de Gobierno. El otro, el comandante de ellos, que era teniente general, llegó embarrado hasta las orejas, porque estuvo en las trincheras, estuvo peleando. Y Menéndez salió de traje de gala, con su uniforme impecable, porque él no conoció Malvinas, Menéndez. Él llegó a Malvinas y quedó en Malvinas y quedó en la Casa de Gobierno. Él fue a gobernar Malvinas, ¿me entendés? Él no fue a hacer otra cosa, porque él no conocía. Incluso ese tiempo era coronel Seidelin, cuando él le dijo, ¿cuánto hay de Puerto Stalin a San Carlos? Y el otro casi lo mató, lo quiso agarrar el cogote. ¿Cómo Puerto Stalin? Es Puerto Argentino, mi general. Hasta él lo llamaba Puerto Stalin, a Puerto Argentino. Menéndez, un argentino, y siendo gobernador de Malvinas. Así que él no salió de Malvinas, de la Casa de Gobierno no salió nunca. Salió cuando hicieron el acto del 1 de mayo, después del 25 de mayo, pero ahí al patio. Pero después no fue a visitar la tropa allá en el frente, a darle ánimo, a decir, bueno, muchachos, acá estoy. Si hubiese pintado la cara, aunque sea, viste, disimulando, despeinado un poco, entonces ya vos ves, viste, que el tipo está.
Pero si vos no tenés ese aliento, viste, que te refuerza un poco el ánimo, no te queda, no podés, viste, porque no podés, qué sé yo, agarrar un poco más de fuerza, viste.